Alerta de spoiler, en el video haré spoiler sobre toda la historia de Horizon Zero Dawn, quedáis avisados. Hace un par de años, depende de cuándo estés viendo este video, se estrenó el videojuego Horizon Zero Dawn para la plataforma de PlayStation 4. Específicamente salió el 28 de febrero del 2017. En su momento el juego pasó como un meh, porque pese a que Metacritic tiene un sólido 89, en su momento no fue muy comentado, ni para bien ni para mal, digamos que pasó desapercibido. Parte de la culpa de esto fue que salió en un momento de la generación de PlayStation 4 bastante atareado. Había muchos otros grandes juegos que se estaban llevando la atención, tales como Watch Dogs, Call of Duty Ghosts o Uncharted 4, entre otros. Ojo, no estoy diciendo que Horizon fuera eclipsado solo por la gran cantidad de buenos juegos que había, evidentemente había juegos que dejaban bastante que desear, sobre todo porque en esta época los ports de la pasada generación, es decir, PlayStation 4 y Xbox 360 eran bastante comunes. Unos salían muy bien, como Tomb Raider o GTA V, mientras que otros directamente eran Basofia Infecta, como el caso de Call of Duty o Shadow of Mordor. Y estos últimos, como eran tan malos, daban mucha visibilidad. Sea como fuera, el punto es que en esa época Horizon era como el pibe de tu clase de secundaria, que sacaba un mediocre 8 siempre, no se peleaba con nadie y le hablaba a 2 personas, o sea que no lo conocía ni en su casa, ¿vale? Pasando al juego en sí, no quiero hacer una crítica del juego como tal, por ende solo me limitaré a dar un par de comentarios rápidos. El primero es que el juego en sí es bastante entretenido, en cuanto a que hay cientos de cosas que hacer, es decir, no es como Biomutant que tiene 65 kilómetros de un mapa más vacío que mi alma. En segundo lugar, he de decir que el combate a melee debe de ser de las peores cosas que he visto en mi vida, al punto que cuando me lo pasé solo habré matado a lo mucho unos 10 bichos de estos a melee. Pero en serio, no es broma, literal, cuando haces el golpe fuerte te toma la vida en hacer la animación. Pero bueno, lo compensa con el hecho de que el sistema de combate a distancia es excelente. El juego te da gran variedad de armas y municiones, permitiéndote afrontar las peleas de la manera en que te da gana. Como último comentario y conectando con el tema del video, es de resaltar que la mayor fortaleza del juego es su historia y su ambientación, pero no es una gran historia en el mismo sentido que por ejemplo The Last of Us, sino más bien el sentido de Deus Ex, ya que si bien ambos tienen grandes historias, o sea, cartas de amor al guionismo absoluto, pero en el caso de The Last of Us la historia es buena porque es profundamente íntima. No se va por una historia súper compleja en términos narrativos, pero precisamente lo que la eleva es que es tan simple que se permite dar momentos de intimidad y profundidad en todos los personajes y situaciones, sumado a una ya clásica relación de oh, quiero aprender a ser padre con mi nuevo hijo o hija adoptiva, solo que pues bien llevada. Deus Ex por el otro lado nos presenta una gran historia que no se va por el camino de la intimidad, sino por el camino de la extrema complejidad, en todos los sentidos, desde la filosofía hasta la política, pasando por las dinámicas sociales que se producen o se cambian con la llegada de la tecnología digital. Claramente en este caso no les importa mucho la profundidad de cada personaje, y mucho menos se preocupa por mostrar situaciones que todo el mundo pueda vivir o empatizar. En este sentido, Horizon se parece mucho más a Deus Ex, nos cuenta una historia bastante grande y compleja, aunque haciendo honor a la verdad, el juego intenta en cierto punto que te importen mucho ciertos personajes. Personalmente no lograron importarme en lo absoluto, salvo por el caso de la doctora Elizabeth Sobeck, pero bueno, el caso es que toda historia se centra en 2 pilares muy importantes. Primero, y evidentemente por todos los pósters, es Aloy, la protagonista. Ella es la que nos lleva por todo este mundo posapocalíptico. El otro gran pilar es el mundo en sí, dejando por el camino a los demás personajes y situaciones concretas de las tribus. Haciendo un resumen bastante rápido de todo el plot de la historia, se podría resumir así. Entonces voy a resumir lo mejor que pueda la historia sin dejar detalles importantes de lado. Hace mucho tiempo, alrededor del 2040, según nos cuentan algunas notas, el mundo, o sea Estados Unidos, creó una serie de robots que tienen la capacidad de alimentarse de biomasa, es decir, árboles, musgos y otros seres vivos. Se crearon en principio por una empresa privada con el propósito de ayudar a revertir el cambio climático. El detalle técnico es que estos robots debían de ser autónomos en todo sentido, no solo debían de tener una IA, sino que además debían de poder funcionar con biomasa, ya que debían ser capaces de autorreplicarse. Sumado a esto, la tecnología usada para estos robots también terminaría derivando en contratos de defensa militar, a tal punto que para el 2050 ya no hacía falta ningún ser humano en las ramas militares. El detalle es que para el 2063 hubo un gran problema. Una de las tantas series de estos bichos se reveló, ya no respondían a ninguna orden, desconectando además la cadena de autorreplicación de las órdenes de la empresa, dando como resultado que estos se seguirían replicando mientras paralelamente consumirían la biomasa del planeta Tierra para mantener su propia energía. Y precisamente las personas que crearon estos bichos se dieron cuenta de que no habría un mañana si no los detenían. Entonces la ya mencionada Elizabeth Sobeck y otro tipo llamado Ted Faro, que parece literalmente un chat pero bueno, concluyeron que ya no había manera de detenerlos, ya que el ritmo al que nacen siempre sería mayor del que ellos tendrían para destruirlos. Esto llegaría al punto en que toda biomasa de la Tierra sería consumida,
así que aunque ganáramos ya no habría mundo. Pero obviamente eso no podía ser todo, aun cuando estos bichos terminen en toda biomasa de la Tierra, se quedarán en modo de hibernación, esperando a que salga el más mínimo rastro de vida orgánica. Vamos, un apocalipsis de manual. La cosa es que Elizabeth y Chad, al darse cuenta de que todo estaba perdido, ni se molestaron en hacer una forma de detenerlos, sino que aplicaron la opción bíblica, la opción del arca de Noé. Sin embargo, más allá de la locura de capacidad logística y de ingeniería que se necesitaría, surge el problema evidente de que no se podría salvar a todas las personas en un arca subterránea, a lo que nuestros amigos Elizabeth y Ted tomaron una decisión imposible. Por un lado, la empresa Faro Automated Solutions, o FAS, por sus siglas en inglés, de la que por cierto es fundador y CEO nuestro querido Ted, se haría cargo de toda la logística, construcción y financiamiento de esta arca, proyecto que recibiría el nombre de Zero Dawn. Yep, de ahí el nombre del juego. Y por otro lado estaría la gran mentira que se le contaría a la mayoría de las personas del mundo. Esta mentira consistiría en una gran arma que sería la polla con cebolla y acabaría con todas las máquinas, pero el ejército necesitaría ganar tiempo para terminar de construir esta arma que evidentemente sería el proyecto Zero Dawn. El detalle técnico es que el ejército evidentemente no podría usar ningún tipo de arma digital, por llamarlo de alguna manera, ya que podrían ser usadas por los bichos estos, por lo que irían básicamente con armas bastante básicas en comparación. Así que esencialmente estarían mandando a millones de personas a una picadora de carne gigante con el único objetivo de ganar tiempo para Zero Dawn. Esta operación falsa recibiría el imaginativo nombre de victoria imperecedera. La cosa es que aun cuando esta gigantesca locura de arca tenía la de creerse de problemas, de hecho muchas grabaciones que encontramos durante el juego hablan de cómo este proyecto es casi imposible de hacer y mencionan que aun si pudieran refugiarse en este búnker, después ¿qué pasaría? Los bichos seguirían ahí al fin y al cabo. Bueno, la idea es que una de las tantas razones por las que Zero Dawn era la única opción es porque nos daría el tiempo suficiente para que las supercomputadoras de las que disponía la humanidad tuvieran el tiempo suficiente para desencriptar y generar los códigos de desactivación para detener a las máquinas. Sin embargo, esto tomaría décadas, si no es que siglos en terminar. Así que todo este tiempo la humanidad se quedaría esperando dentro de estos búnkers, y de hecho no solo la humanidad, sino que dentro de estos también llevarían muestras de todas las especies de plantas y animales existentes. Esto por supuesto que incluiría muestras del genoma humano sin modificar, así como muestras de la conformación geológica y de la atmósfera de la Tierra, todo con la idea de reconstruir el medio ambiente. Finalmente también fabricarían un superarchivo con la gran mayoría del conocimiento humano, desde astrodinámica hasta literatura antigua, el subproyecto llamado Apolo. ¿Y cómo es que la humanidad aguantaría todo este tiempo? ¿Cómo es que generaciones y generaciones de humanos pasarían décadas o siglos ahí? ¿Los alimentos y suplementos serían suficientes? ¿Podrían plantar ahí abajo? ¿La filtración del agua sería suficiente? Bueno, como diría Omniman en Invincible, esa es la mejor parte, no lo harás. La idea es que la generación que entra a Zero Dawn será la última generación hasta que Gaia, la inteligencia central del búnker, termine de generar los códigos y tenga las simulaciones necesarias para reconstruir el medio ambiente. Entonces, una vez que muera la primera generación, las instalaciones se quedarán completamente vacías, con los cigotos criogenizados y listos para incubarse una vez que todo esté listo. La historia continúa, pero paremos para ver dos cosas bastante claras. Primero, que lo que sea que se fumaron los escritores del juego debe ser una nueva cepa de María con concentración extrema. Y dos, que es bastante curioso cómo en esta historia a la humanidad le importa no solo la vida humana, sino la vida en general. Y además, la vida humana que les importa es bajo ciertas condiciones. Esto puede parecer evidente hoy en día, pero el que nos importe el medio ambiente o de mínimo que no nos valga madres no siempre fue la norma. Primero, y para no irnos demasiado lejos, pensemos en el Londres de finales del siglo XIX. No tengo palabras para expresar la cantidad de indiferencia que había hacia el medio ambiente. De verdad que es una cosa digna de estudio, pero se podría pensar que en el siglo XIX es algo muy lejano y que la ciencia solo no daba para ver el daño medioambiental que se estaba causando. Actually, no. De hecho, ya en el maravilloso año de 1859, el físico irlandés John Tyndall teorizó con bastante precisión el problema del CO2 y el efecto invernadero. Pero hay un punto, o mejor dicho, un concepto de que no disponían en la época, el concepto de la bioética, concepto que no sería desarrollado seriamente sino hasta los años 1980. La bioética en sí no es necesariamente un concepto complejo, ya que como indica su propio nombre, trata la vida, en su conjunto en este caso, desde una perspectiva ética pensando en la disciplina filosófica, claro está. Es muy importante que se note que hablo de la vida en términos generales, no solo de la vida humana. La bioética entonces no se limita solo a la dignidad humana, sino a la humana y a la de todo ser viviente, dígase plantas, animales, hongos y a toda la vida del planeta Tierra en general. Pero no es salvar y proteger esta vida solo porque es útil o porque sea necesario para que existamos, sino porque la vida en sí tiene derecho de permanecer ahí,
Sí, sé que esto suena muy hippie, pero esperad un poco que se pone mejor, ¿vale? Ya que la bioética en la actualidad ya no es solo un concepto, sino que se ha convertido en una rama de la filosofía misma, rama que comparte con otras disciplinas, tales como la biología o la medicina, ya no limitándose a proteger la vida, sino a meterse a discusiones que jamás se creyó ahí, como el aborto o la eutanasia. En Horizon Zero Dawn vemos la aplicación, o mejor dicho, las consecuencias de muchos de los preceptos de la bioética moderna, y es que las personas que planearon y construyeron el proyecto Zero Dawn no se conformaron con guardar material genético humano, sino que guardaron muestras de toda la fauna, no solo de los animales e insectos estrictamente necesarios para rearmar el planeta, además de que se tomaron la molestia de guardar todo el conocimiento humano posible, no solo el conocimiento científico necesario para la posterior operación del sistema de Gaia. Aunque hay un detalle, y esto es por mera curiosidad, y es que en uno de los tantos registros que se pueden encontrar repartidos por el mapa se cuenta cómo hubo varias discusiones sobre qué películas meter, tratando de omitir las vulgares. Bastante LOL, pero bueno. Hablando de una manera más directa y brusca, tanto la bioética como el equipo de desarrollo del proyecto Zero Dawn se dieron cuenta de que, en primer lugar, quizá, wow, joder toda la vida en la Tierra por culpa de una puta especie es lo mismo y no es la cosa más ética del mundo. Esto con independencia de que el ser humano en la actualidad sea el tope de la cadena alimenticia. Eso no nos da el derecho a tratar como basura a las otras especies. De hecho, nos da la obligación de cuidar de todo el resto de la vida, ya que por lo menos en este planeta somos los únicos seres autoconscientes. Y en segundo lugar se dieron cuenta de que la vida humana, si bien tiene un valor intrínseco como descubrió nuestro amigo Kant, esto no significa que el solo hecho de estar vivo sea el valor supremo. Entonces, ¿habría algo más importante que la vida misma? ¿Algo más importante que el mero hecho de estar vivo? Pues sí, y tampoco es aquello una idea súper transgresora, es simplemente la vida que puede vivirse bajo ciertas condiciones. Para el caso de los habitantes de este búnker, tanto los que entraron a la primera generación y morirían ahí dentro, como los de la próxima generación que nacería tal vez en cientos de años, deberían tener la elección de decidir si la vida que se les está presentando es de hecho suficiente para valer la pena de ser vivida. Es por eso que cuando las personas llegaban a las instalaciones de Zero Dawn se les daban varias opciones, en concreto son tres. Primero, es aceptas el proyecto Zero Dawn a sabiendas de que muy probablemente jamás vuelvas a ver la luz del día y morirás encerrado en esas instalaciones. Vamos, básicamente el destino del jugador de League of Legends promedio. La segunda opción es que la persona en concreto, una vez vista la naturaleza del proyecto, básicamente decidiera no participar. En este caso no se le permitiría salir al exterior de las instalaciones, sino que se mantendría en detención indefinida, con la opción de ser liberado una vez que su trabajo asignado sea terminado. O sea que sería como un empleado promedio de Corea del Norte. La última opción y la que más nos interesa es que si querías rechazar el proyecto como en el segundo caso, pero no tenías ni el más mínimo interés en formar parte de este sistema y en general no veías un sentido a la vida que te espera, podías ir al área de enfermería donde amablemente se te proporcionaría una muerte sin dolor, o sea, la opción de la eutanasia. Esto es divertido y a la vez curioso. Divertido porque aparentemente un videojuego tiene una gran sensibilidad hacia la decisión de las personas de terminar con su vida ante circunstancias imposibles, no como la gran mayoría de legislaciones en el mundo, donde casi que debes de estar por morirte para que te ayuden a morir. What the fuck. Y curioso porque que esta opción exista habla bastante bien de la doctora Elizabeth Sobeck, pero más importante habla de que por lo menos las personas que planearon Zero Dawn aprendieron un mínimo de toda la mierda que la raza humana había causado. Siendo sinceros, no podríamos decir que los habitantes de esta realidad hayan decidido salvar el medio ambiente por intenciones desinteresadas de precisamente salvar la vida en la Tierra, pero por lo menos dentro de su egoísmo y entendiendo que hacían todo esto para salvar a la raza humana, pudieron tener 2 gramos de ética y decidieron salvar más de lo estrictamente necesario, además de tener unas mínimas pautas éticas dentro de esas instalaciones. Y uno podría esperar que esto mismo se aplicara a nuestro mundo real, ya que claramente no es esperable que las personas que contaminan más de repente lo dejen de hacer simplemente porque comprendieron la importancia de la vida en sí mismo o algo así. Si no, pregúntenle a los asistentes de las Naciones Unidas para el Cambio Climático del 2023, los cuales en su mayoría decidieron llegar en jets privados. Obviamente, porque llegar en transporte privado más contaminante que existe a una convención que habla sobre el daño del CO2 en la atmósfera está con madre. Entonces, siendo realistas, solo se podría esperar que estas personas, mientras consiguen sus ambiciones personales y crean estos eventos para darse golpecitos en la espalda unos a otros, recuerden que la naturaleza de la que tanto disfrutan en sus mansiones gigantes dentro de un bosque lejano no solo es bonita y funcional para el ambiente, sino que literalmente esa biomasa está viva. No digo que lleguen a una revelación hippie donde sean uno con el mundo y la naturaleza, simplemente que piensen en lo jodidamente raro que es encontrar vida en el universo. Literalmente llevamos siglos viendo hacia el espacio y no hemos encontrado ni el más mínimo rastro de vida, salvo por ciertos microorganismos y organismos unicelulares. Pero vida en el sentido estricto que conocemos en la Tierra parece no haber nada ahí fuera. Y si bien es cierto que lo que se ha explorado del universo observable es un porcentaje minúsculo,
ese porcentaje minúsculo sigue siendo miles de millones de kilómetros. Hemos visto miles de planetas y exoplanetas y no parece haber nada. Así que solo por la extrañeza de la vida orgánica ya deberíamos de tener buenas razones para cuidar de esta extraña casualidad que permitió que se diera la vida en la Tierra. El resto de razones prácticas y éticas como el no matar la Tierra junto con nosotros y el tener 3 pesos de Mother pueden llegar después. Y si bien en Zero Dawn sí aprendieron algo, en nuestra historia mundial real pasa que cuanto más pendeja y evitable fue la catástrofe, más parece que las personas en el poder piensan: güey, ¿sabes qué sería con madre? No bro, dime. Pues tipo estudiar ni madres de la historia humana y provocar una nueva burbuja inmobiliaria seguida de un nuevo derrame petrolífero causada por la falta de mantenimiento en las instalaciones para maximizar las ganancias. Estaría con madre, pops. En fin, siguiendo con las aventuras de este proyecto Zero Dawn, en un punto Elizabeth y Ted decidirían que sería una IA la que llevaría todas las instalaciones y el proyecto en general, sobre todo cuando el último humano haya muerto dentro de las instalaciones. El nombre de esta IA sería Gaia. Sí, igual que la diosa griega de la tierra. Sin embargo, Gaia tendría a su cargo otro conjunto de instrucciones o cargos llamados funciones subordinadas, unas IAs más pequeñas por llamarlo de alguna manera, las cuales se encargarían de una función concreta para la reconstrucción del medio ambiente y de la humanidad. Y sí, también todos estos módulos tienen nombre de dios griego, detalle que siempre aprecio. Entre todos estos subprocesos, el que más nos debe de importar es este último llamado Hades. Este se encargaría de darle un reset al mundo. Básicamente, si por alguna razón los otros subprocesos fallan y no permiten reconstruir adecuadamente la atmósfera, Hades se encargaría de joder a todo el mundo de nuevo y darle una nueva oportunidad a Gaia. Este reinicio, por muy sádico que pueda sonar, en realidad tiene mucho sentido considerando la cantidad de cosas que puede salir mal, especialmente la nueva fauna mecánica que habría. Porque algo que no mencioné hasta ahora, principalmente porque no venía al caso, es que uno de los mecanismos más importantes mediante los que Gaia podía reconstruir la Tierra es con la ayuda de unas criaturas biomecánicas muy parecidas a las que jodieron el planeta en primer lugar. Pero bueno, cuando digo biomecánicas no digo porque estos bichos tengan partes biológicas como un cyborg, por ejemplo, sino más bien porque en primer lugar funcionarían con biomasa, esencialmente como un Doctor Fusión de Volver al Futuro 3. Además, y más importante, estos se creían con una función súper específica, tratando de emular de alguna manera el cómo las especies reales ayudaban a formar la atmósfera terrestre. El pequeño, diminuto y microscópico problema es que por alguna razón que no se explica como tal en el juego original, pero sí un poco más en el DLC y en la secuela Forbidden West, es que Hades es corrompido, por así decirlo, de tal manera que mandaría a pagar todo el sistema de terraformación. En respuesta a esto, Gaia deseó autodestruirse para detener a Hades. El juego en sí no explica con lujo de detalles cómo es que fue este proceso, ya que Gaia dejó lo suficiente de ella misma para que pudiera salir por lo menos una generación de seres humanos. Sin embargo, y como es evidente por el estado de la sociedad mientras jugamos, estas personas no tienen ni la más mínima idea de que pasó toda la historia del Cataclismo y demás historia humana. Vamos, esto llega al grado de que la tribu Nora le reza una puta puerta de metal. Esto pasó porque pese a que nuestro amigo Ted ayudó con su empresa a la construcción de Zero Dawn, llegó un punto en el que, no sé, se vio la última temporada de Game of Thrones y se enojó tanto que decidió que hay ciertas cosas de la ahora antigua sociedad humana que no deberían de ser conocidos por estos nuevos humanos. ¿Por qué digo esto? Bueno, por varias notas y básicamente una grabación holográfica, nos vamos dando cuenta de que Ted empieza a creer que el proyecto Apolo, es decir, el subproceso que se encargaría de almacenar y enseñar todo el conocimiento humano, de repente no es tan buena idea. O en palabras de él mismo: no dejo de pensar en la gente que vendrá después. Esos inocentes, hombres y mujeres, libres de culpa. ¿Vamos a darles conocimiento? ¿Como si fuera un don? Ted. Ya habíamos hablado de esto. Apolo posee más de 3000 medidas de seguridad. No es un don, es una enfermedad. Ellos son la cura y vamos a darles la enfermedad. ¿Nuestra enfermedad? No podemos. Y no es tarde. Si hacemos un sacrificio. No tiene por qué ser así. Ya lo es, Amina. Lo hice hace 3 minutos. Porque Apolo ya no está nada hasta la última copia. Sacrificio. No es un sacrificio, es la erradicación de la cultura, bastardo chiflado. Milenios de cultura. Lo siento. De verdad. Pero para proteger a los inocentes, otros inocentes deben morir. Alerta de emergencia. Ventilando la atmósfera. Es por esa razón que dentro del juego vemos, como ya dije, que las tribus le rezan a una puta puerta de metal, mientras que otra le reza al sol, y ambas tienen la tecnología de antes de Cristo.
Una vez más, Ted no es el foco más brillante de la caja, ya que no solo jodió por error al mundo, sino que además dejó a los nuevos humanos secos de todo el conocimiento acumulado por los siglos. Aunque, y esto me da mucha gracia, es que en cierto punto Aloy, la protagonista, se comienza a dar cuenta de todo el proyecto Zero Dawn, y entre toda esa explicación se ve un holograma del planeta Tierra, a lo que uno de los personajes le explica que la Tierra es una esfera, que no es plana como Aloy creía. A lo que ella le responde que por qué creía esa pendejada, si cada vez que viene un eclipse se ve que la Tierra tiene una forma curva, además de que todos los astros son redondos. Así es, muchachos, un personaje de videojuegos tiene más sentido común que algunas personas en la actualidad. Ahora bien, no estoy justificando la pelotudez de esta última edición de Ted. Sin embargo, también es cierto que ni es la primera persona en pensar que el conocimiento humano ha dañado a la humanidad, ni es una idea tan desquiciada como parece en un principio. Fue el filósofo Jean-Jacques Rousseau quien en el ya lejano siglo XVIII comentó esta curiosa idea. La idea no surge como un rechazo como tal al avance científico, simplemente porque todo era mejor antes. Bueno, sí, pero no. Rousseau, a diferencia de Thomas Hobbes, creía que el hombre, la humanidad, era buena por naturaleza y es la sociedad y los avances de la tecnología los que la pervierten. Hobbes creía por el contrario que el ser humano es malo y egoísta por naturaleza, y que era la sociedad la que podía crear algo de empatía y coexistencia entre ellos. Y solo para aclarar, ninguno de estos dos personajes sacó sus conclusiones como resultado de una profunda investigación de campo. Simplemente aplicaron la de God damn, y sacaron las conclusiones desde la comodidad de sus sillones y probablemente un chute de opio. La cosa es que en cierto sentido Rousseau tendría muchas ganas de tomar la decisión de Ted, y en cierta manera tiene lógica, ya que fue precisamente todo este conocimiento de ingeniería, biología, matemáticas, computación, etc., lo que le dio la oportunidad al ser humano de joderse no solo a sí mismo, sino a todo el planeta Tierra. Pero evidentemente estos mismos conocimientos son los que han ayudado a la humanidad a lo largo de su historia, desde Arquímedes hasta la quimioterapia. Es difícil encontrar un argumento definitivo para cualquiera de las dos posiciones. Aún así, no creo que la respuesta sea borrar la historia de la humanidad y hacer como si nada hubiera pasado, acudiendo al viejo tópico de el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es que si no se le dice a estos nuevos humanos el gran error que cargan en sus espaldas, en unos cientos de siglos que vuelvan a desarrollar la tecnología necesaria para volver a cometer este mismo error, lo más probable es que lo vuelvan a cometer. Y por el otro lado, y acudiendo a otro viejo tópico, aquel que conoce su historia está condenado a verla repetirse sin poder hacer nada. Si no, pregúntenle a las innumerables brujas económicas que ha habido a lo largo de la historia, desde Mesopotamia hasta Wall Street, pasando por Roma. Entonces sí, Ted hizo una estupidez, pero una estupidez tristemente justificable por la historia de la humanidad. Para ir finalizando, solo me queda resumir el mínimo de aprendizajes que debería de darnos Horizon Zero Dawn para nuestra humanidad moderna, yendo más allá del hay que controlar lo que hacemos con las IAs porque estas se pueden revelar. Horizon señala el problema de fondo, porque las máquinas que la doctora Sobek desarrolló eran la respuesta al cambio climático que estaba terminando poco a poco con el mundo. Justo como en el mundo real. Ya no es solo que la humanidad no debió de llegar al extremo de necesitar estas máquinas, sino que además tampoco debieron de dar contratos militares con estos bichos de por medio, ya que hasta antes de eso, estos seres no tenían armas de ningún tipo, porque sorpresita, ni era necesario y era bastante peligroso darle armas viendo sus capacidades técnicas. Aunque esto me hace recordar las palabras del filósofo alemán Martin Heidegger. Él tenía una visión un tanto distinta de la tecnología, ya que hoy en día consideramos que la mayoría de las ciencias y técnicas nos sirven esencialmente para predecir a la naturaleza, y a tal punto hemos llegado que podemos alertar sobre temblores tiempo antes de que llegue a las zonas habitadas, podemos modificar el genoma de las plantas según nos convenga y podemos evitar morir por una simple gripe. Pero Heidegger pensaba que esto no era tan así. Me explico, él no veía nuestro constante afán en desarrollar las ciencias como un simple intento de defendernos de la constante agresión de la naturaleza, sino que realmente la humanidad espera controlar la naturaleza, dominarla hasta su núcleo más profundo, todo para disponer de ella. Según Heidegger, el ser humano considera que la naturaleza está ahí para ser usada, la ve como una gran reserva de comida, energía y agua, y de ahí vendría nuestra ansia moderna de dominar el planeta, para poder usarlo como si fuera algo que realmente le pertenece al ser humano. Esto explica también la cadena que llevó al desastre de Zero Dawn, exactamente de la misma manera que podría explicarlo en nuestro mundo real, ya que según Heidegger el punto de inflexión fue el olvido de la pregunta por el ser. C. Lo que pasa es que Heidegger tiene esa tendencia a escribir de la forma más críptica posible, pero a lo que se refiere es que el ser humano ha olvidado las grandes preguntas filosóficas. Claro, un puñado de académicos en filosofía por el mundo aún las tratan, pero la realidad es que la mayoría de la población se las sudan por completo. Esto provocó que el ser humano comenzara a valorar sobre cualquier otra cosa el ámbito práctico y funcional de la vida. De ahí que en la vida nos valemos de ser funcionales, porque de otra manera no seríamos, valga la redundancia, funcionales. Y como todos lo sabemos, para que esto ocurra no podemos estar con el
pensamiento trabajando todo el tiempo en torno a la pregunta por la existencia, no solo de la humanidad, sino de todo lo que hay. Por ende, esta dinámica solo podía tener una consecuencia. En el mundo de Horizon y en el nuestro se privilegió una valoración pragmática de todo. Se valora lo que funciona y sirve adecuadamente. ¿Y qué sería esto? Pues la tecnología, amigo mío. Gracias a todas las ciencias exactas de las que disponemos hoy en día, podemos crear instrumentos indudablemente funcionales, desencadenando en veloces motosierras para talar árboles mucho más rápido, que luego se convertirán en muebles, lo que hará que los empresarios ganen dinero y los usuarios encuentren comodidad. De la misma manera tenemos autos más veloces que nos transportan sin necesidad de caminar, con fruta fuera de temporada, etc. Vamos, que podemos tener todo cuanto querramos y aún así la depresión, la ansiedad y las enfermedades mentales aumentan, solo para terminar haciendo locuras como condiciones laborales risibles, te estoy viendo pinche Amazon, o por qué no, ponerle armas a unos bichos que tienen la capacidad de funcionar con biomasa y de autorreplicarse. Y lo que destruyó el medio ambiente en Horizon fue precisamente eso, el ser humano solo conoció una forma de relacionarse con la naturaleza, de manera funcional. Nos hizo cosificar al mundo y nos hizo considerar que tenemos todo el derecho a explotarlo, dominarlo, consumirlo y, por qué no, salvarlo. Y no, Patricio, no estoy diciendo que Heidegger o yo rechacemos el progreso de las ciencias exactas. Al fin y al cabo, es gracias a ellas que estás viendo este video en primer lugar, y gracias a ellas también que nuestra vida es más cómoda y segura. Pero el olvido de las cuestiones fundamentales de la existencia humana y de la vida en general, junto a un acelerado desarrollo tecnológico, solo puede tener un final. Ahora, con el tema de cómo llevaron el proyecto Zero Dawn en general, sería interesante pensar en el valor que le damos al conocimiento en nuestro mundo contemporáneo. No hablo de su aplicación práctica, sino del mero conocimiento en sí mismo. Evidentemente no estoy sugiriendo que dejemos de hacer investigaciones o que creamos que todas las diferentes áreas de conocimiento son dañinas porque nos dan la posibilidad de jodernos a nosotros mismos. Simplemente quiero recordar las palabras del filósofo francés Michel Foucault: todo es peligroso, nada es inocente. Ya que por ejemplo Silas, que es uno de los personajes que nos acompañará durante el juego, hizo una cantidad de cosas muy cuestionables solo por obtener conocimiento sobre el mundo antiguo que creó todas las máquinas. Él prácticamente armó un ejército para un culto que le reza al sol y que casi estaba por activar a Hades. En principio Silas no hizo estas cosas por malicia, ni porque quisiera destruir el mundo una vez más, solo no sabía que este clan podría volverse tan peligroso. Y que, dicho sea de paso, el discurso de Ellis, el líder de este culto que adora al sol, tiene un discurso muy parecido al que tuvo Ted cuando sus máquinas empezaron a torcer, ya que ambos aplicaron la ya clásica: tranquilos, sé que esto se ve horrible, pero confía en mí, que tengo los recursos y las capacidades para resolverlo. Solo que lloverá fuerte antes del arco iris. Deben resistir. Lo cual era una evidente mentira o una estupidez, depende cómo quieras verlo. Pero sea en un videojuego o sea en la vida real, jamás debemos de olvidar quizá la única lección que nos puede enseñar la historia. En palabras del filósofo Slavoj Žižek, si algo debemos de aprender de la historia es que no deberíamos confiar en quienes prometen sufrimiento ahora para tener felicidad después, porque eso nunca pasó. Es por eso que en cierto sentido podríamos considerar las acciones de Silas como un fin justificable. Al fin y al cabo solo quería regresarle a la humanidad siglos y siglos de conocimiento que le fueron arrebatados de un momento a otro. De verdad, piénsenlo por un segundo, todo el conocimiento de la humanidad. De nuevo, enfermedades tan simples como una gripe volverían a ser mortales de un momento a otro. Las técnicas de predicción de desastres naturales, Berserk, todo se fue. Entonces, ¿vale la pena intentar rescatar todo este conocimiento aun si eso significa la posibilidad de volver a joder todo el mundo por indirectamente despertar a Hades? En fin, no seré yo quien conteste esas preguntas, eso os lo dejo a vosotros, pero me gustaría dejarlos con unas últimas palabras de la doctora Sobek, las cuales resumirían perfectamente el juego y quizá de manera indirecta todo el corazón de la bioética. Ok, Gaia, discúlpame, ¿dónde estaba? Contabas una historia. Sí, como iba diciendo, era un kit de electrónica para niños, pero conecté los cables a la batería de un auto y a un sistema fotovoltaico, así que la hierba se incendió. Y también lo hizo un gran pino que llevaba ahí, no sé, tal vez 100 años. Duda, ¿qué edad tenías? 6. Menos mal que mi madre estaba en casa. Llamó a los bomberos y después me enseñó en el jardín las crías de pájaros muertas. Pues resulta que el pino tenía nidos. Duda, ¿qué sentiste? No lo sé. Yo recuerdo gritar que no me importaba. Y entonces mi madre me tomó la cara con ambas manos y me habló. Duda, ¿y qué dijo? Dijo que tenía que importarme. Me dijo: Elicista no te servirá de nada si no haces del mundo un lugar mejor. Pon tu inteligencia al servicio de algo bueno, al servicio de la vida, no de la muerte.
Cuentas historias sobre tu madre, pero tú no tienes hijos. Nunca tuve tiempo. Supongo que es mejor así. Si hubieras tenido un hijo, Elizabeth, ¿cómo habrías querido que fuera? Supongo que habría querido que fuera curiosa. Y obstinada, imparable incluso. Pero con suficiente compasión para curar el mundo. Solo un poquito. En fin, eso es todo por ahora, Gaia. Es hora de dormir. Que tengas dulces sueños, Elizabeth. Gracias. Hablamos mañana. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado o que mínimo los haya entretenido. Abajo está la cajita de comentarios por si me quieren insultar y no olviden suscribirse si quieren ver más de mis pensamientos disociativos. Besitos en la cola, bye.